Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este nuevo ciclo de Prevención TV, aproximándonos ya al programa número 100, ¿no? Sí, estamos ahí. Va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. En todo caso, lo que es parte del programa de hoy, lo que queremos destacar como tema de interés, es que vamos a terminar de hablar de factores de riesgo, de uno de los factores de riesgo más importantes que tenemos, que es la hipertensión arterial, para luego continuar con los otros. Luego de un breve corte vamos a terminar de completar lo que nos quedó pendiente de programas anteriores. ¿Y qué nos quedó pendiente de los programas anteriores? Por ejemplo, cuando un paciente viene y te dice, Colombo, usted me dice que yo tengo que hacer gimnasia, pero tengo miedo que la presión suba. ¿Qué hay que contestarle? Sí, en realidad eso es correcto, porque cuando nosotros hacemos una actividad física, cualquiera sea, el hecho de caminar simplemente, cualquier actividad física, genera un aumento de la tensión arterial. Eso es lo que normalmente ocurre. El corazón es una bomba y responde ante la exigencia de un músculo que necesita más oxigenación con un aumento de la tensión arterial. En el paciente hipertenso, puntualmente, esos valores pueden ser muy elevados y comprometer, poner en riesgo de estar en presencia de una emergencia hipertensiva o de tener algún dolor de cabeza o algún problema vascular importante. Entonces, lo importante es, primero, hacer el diagnóstico. Volvemos a hacer hincapié, hay un 50% que anda por la calle dando vueltas y desconoce que son hipertensos, así que controlarse la tensión arterial. Y en el caso de que uno ya sepa que es hipertenso, tiene que hablar con su médico de cabecera, con su cardiólogo, con su médico clínico, para tener bien regulada esos valores. Es decir, el objetivo, como lo hablamos en el programa anterior, son los famosos 12-8. Entonces, ese sería un objetivo terapéutico para aquel paciente que tiene valores tensionales elevados. Si nosotros con la farmacología logramos ese objetivo de 12-8, ese paciente puede realizar actividad física sin ningún tipo de inconvenientes, porque la presión va a subir como corresponde, pero de una manera compasada, no va a subir en forma espectacular o desmedida que pueda comprometer la salud del paciente. Por lo tanto, la actividad física está recomendada en el paciente hipertenso. Es más, si uno lo hace regularmente, si uno hace esa actividad regularmente, lo que obtenemos es el siguiente beneficio. Durante la actividad física la presión sube y inmediatamente después que terminamos la actividad física, si nosotros, para dar un ejemplo, partimos de un valor de 12-8 o de 13-8, esa presión a los 15-20 minutos después de la actividad física está por debajo de esos valores. Quiere decir que si nosotros lo hacemos en forma regular, 2, 3 o 4 veces por semana, es como si le hubiéramos incorporado un medicamento más, que en este caso es la actividad física, y lograríamos un mejor control de la tensión arterial. Por supuesto, de entrenamiento de la presión arterial hacia abajo. Hacia abajo, en el posterior del ejercicio, más todos los beneficios adicionales que el ejercicio trae con respecto a la glucemia, con respecto a los lípidos, que después lo vamos a ver con más. Entonces, uno debe apuntar que antes de hacer ejercicio, uno debiera saber cuáles son sus niveles de presión arterial. Exactamente. Porque la presión sube siempre, dentro de lo normal en un paciente normal, y de una manera muy importante si uno es hipertenso previo. Conocido el cuadro y puesto a hacer gimnasia en las condiciones correspondientes, esto tiene una acción benéfica que uno no puede obviar. Pero dijiste algo interesante al empezar esto, ¿no? Que por más que nuestro mundo sea conocido en la calle, no tanto. Dijiste la mitad de los hipertensos no lo saben. ¿Cómo es esa historia? Sí, porque eso surgen de las bases de datos en casi todos los países. No es solamente patrimonio de la Argentina, sino del mundo en general.
primero, una falta de diagnóstico de hipertensión arterial, y es tan simple el diagnóstico que es controlarse la tensión arterial para saber en qué valores estamos. Tener en cuenta nuestra carga hereditaria. Cuando hablamos de carga hereditaria estamos hablando de algo que le pasó a los progenitores antes de los 65 años. Esto es, si tenemos un padre hipertenso o una madre hipertensa, tenemos una altísima chance en algún momento de nuestra historia de ser hipertenso. Con más razón debemos ir controlándonos periódicamente la tensión arterial para tratar de detectarla. Y nosotros sabemos que de la población general, si uno toma globalmente todas las edades, aproximadamente entre un 33 y un 35% son hipertensos. Si nosotros vamos a grupos etarios mayores de 60 años, de 70, por ahí ese número pasa a un 50%. Quiere decir que es una altísima prevalencia. Pero hay un gran porcentaje de pacientes que nunca se controlaron la presión y que por ahí tenían algún dolor de cabeza en su momento, que les estaba avisando que la cosa no estaba bien y sin embargo no le prestaron la debida atención y no se controlaron la presión, y prácticamente hay un 50% sin diagnóstico. O sea, en un altísimo porcentaje de pacientes, por la prevalencia de la enfermedad, recordamos que es la de mayor prevalencia después de las caries, desconocen que son hipertensos. Algo similar ocurre con la diabetes, o sea, simplemente hay que tomarse la presión. Ese es el mensaje, hay que controlarse la presión y si hay antecedentes tan familiares, personales, de los hermanos, de los padres, de la madre, con más razón todavía debemos controlarnos más jóvenes. Y hay algo tan grave, o más grave incluso que lo que cuenta Javier, porque, bueno, en definitiva, 50% no lo sabe, tal vez es feliz en la ignorancia, y tal vez no le interese demasiado saberlo tampoco si no hay ningún síntoma conducente. Me parece más grave que lo que pasa con el 50% que sí lo sabe. Porque a su vez dentro de ese 50% que sí lo sabe, el porcentaje de gente controlada es muy pobre. Depende de la estadística que uno vea, difícilmente llega al 25% de esa cantidad de gente que lo sabe. Entonces estamos hablando de cifras que en realidad van en el 12,5%, 13% a nivel global cuando uno los suma a todos. Cuando hablamos de mal control, ¿a qué te referís, Fernando, puntualmente? Que no se logra la meta que uno requiere en cuanto a las cifras. Entonces, si yo voy a pensar que porque tomo la pastilla X el problema se terminó porque la pastilla X me cubre, bueno, estamos en un error grosero. Uno debería, además de la pastilla, controlar periódicamente sus cifras de presión arterial y verificar si esto efectivamente es así o no lo es. No es un tema menor porque también uno tiene pacientes que comen salado, total toman la pastilla, piden autorización para comer salado, agregar algo, que pasa si sí, si no, mirá los temas sociales, las comidas, no puedo, olvidan toma de pastillas porque están asintomáticos, y cuando uno no logra un control adecuado es cuestión de tiempo para que los problemas surjan igual, como si uno no hubiera sido tratado nunca. Es un tema que no hay que perder de vista. Me parece más triste incluso la postura del paciente que sabe que es hipertenso y no toma los recaudos necesarios que aquel que vive feliz en la ignorancia. Decime una cosa, ¿cuál es el impacto de la sal? ¿Por qué es tan importante o es negociable la sal? Porque nos ocurre que en el consultorio del cardiólogo muchas veces el paciente hipertenso viene a negociar el tema de la sal. ¿Es negociable el tema de la sal? Yo te diría que no. Así, simple, tajante, no. Para que la sal sea negociable, un paciente no debe ser hipertenso fijo, debe haber otra serie de características, situaciones paroxísticas, que en definitiva no son las de un hipertenso crónico y fijo. Incluso cuando vienen a preguntar por los tipos de sal, es toda una polémica, porque a vos, por más que te digan la sal X tiene tanto menos por ciento de sodio, quién lo controla, dónde está firmado, cómo yo sé, y no deja de ser sodio. En definitiva, uno debiera plantearse sales de potasio con algún tipo de sustancia que le dé gusto, pero de ninguna manera sales de sodio, con ninguna concentración. Esas sales que dice Fernando, que son a base de potasio y que realmente han mejorado mucho la fórmula últimamente, que le dan bastante sabor a la comida, y por supuesto al no tener sodio, 0% de sodio, son las que debemos elegir, no se consiguen en las dietéticas, esas se consiguen en la farmacia. Todo lo que ustedes compren en las dietéticas son reducidas en sodio, entonces es como si le pusiera un puñado.
pero sigo incorporando sodio. Y el problema del sodio sobre la pared de la arteria es que ante un momento de estrés del paciente, ese sodio depositado en la pared de la arteria me puede generar el pico hipertensivo o el desfasaje de la presión, por más que el paciente esté medicado. Así que, como decía Fernando, no es negociable el tema de la sal respecto a ser un poquito light con respecto a la dieta, porque es trascendente y fundamental y es una de las patas del tratamiento de la hipertensión arterial, el no consumo de sal. Esto no implica comer sin gusto, porque uno puede ponerle pimienta, puede ponerle romero, puede ponerle todas las especies que quieras, menos el cloruro de sodio. Y tener en cuenta una cosa, todo lo que venga enlatado tiene como conservante el bicarbonato de sodio. Es una barbaridad de sal que podemos estar consumiendo en una simple pomarola comprada en una latita. Sí, con una lata de dulce de batata o de duranos al natural. Si ustedes tienen eso y no tienen tiempo de hacerla en forma casera, yo lo que les recomiendo es que lo laven eso, para tratar de sacar todo el sodio posible, antes de hacer la cocción. Bueno, vamos a un corte porque nos sacan del aire. Va un breve corte y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Vueltos del corte, retomaría un último tema con la presión, que lo escuchás también en consultorio, ¿no? Llega el paciente, te cuenta que la presión le ha subido y se pregunta por qué, ¿no? En realidad, para que la presión suba, uno debiera empezar por preguntarse qué ha hecho uno. A veces la presión sube por una cuestión de edad. Hay estudios científicos que demuestran que promedio cada 3 años, dependiendo de la edad del paciente, uno debe ir incrementando progresivamente la dosis, sobre todo en pacientes ancianos. Pero también hay veces que el error está en uno. Y uno debiera atenerse o debiera preguntarse cómo proceder en base a esto. No es lo mismo si uno ha omitido una toma, por lo que fuere. Hay veces que son olvidos, hay veces que días demasiado estresantes, hay veces que hay cuestiones económicas, pero si la razón ha sido omitir una toma de medicación, está claro que hay que retomarlo. El segundo punto es el estrés. El estrés que uno tiene que plantearse si no ha habido algo en mi vida que genere una situación de descarga de adrenalina lo suficientemente importante como para que la presión suba, el corazón se acelere, uno transpire, otra serie de eventos, porque por ahí uno busca desesperadamente en el cardiólogo, me aumenta la dosis de esto, aumentamos la dosis del otro, y a lo mejor lo que hay que buscar es estar tranquilo. Y eso solo nos va a ayudar a que la presión con su medicación habitual baje. Pero finalmente hay un último punto, cuando el paciente confiesa que comió salado. Si el paciente viene comiendo salado, la presión no va a bajar mágicamente de un día para otro, suele ser necesario el agregado de diuréticos y suelen pasar varios días hasta que volvemos a normalizar el problema. Y cuanto más sensible es el paciente al sodio, más violenta es la elevación de la presión y por lo tanto más energía se requiere para el tratamiento por la posibilidad de complicaciones. Pero piensen que siempre esto, la presión arterial cuando está bien controlada no se eleva de la nada, siempre hay una razón. Puede ser que haya omitido pastillas, hablé de un estrés psicológico, pero también hay que contemplar un estrés físico,
porque si uno vive con dolor por la causa que sea, porque tengo problemas en la columna, porque he hecho esfuerzos desmedidos, porque contraje la enfermedad X, bueno, la reacción del cuerpo es como ante una situación de estrés psicológico y la adrenalina va a subir. Y finalmente consideren lo de la presión, porque uno arriesga y a veces arriesga inútilmente. Referido a esto último que habló Fernando del tema de los dolores, es una cosa muy importante que ustedes tienen que saber, es que hay algunos antiinflamatorios puntualmente que vienen en su formulación con sodio. Entonces me pueden aliviar el dolor, pero estoy complicando el tema antihipertensivo. Y mucho más si nosotros tenemos un dolor importante, generalmente algún dolor de columna, alguna lumbalgia, alguna cosa, y por ahí nos indican un corticoide, para calmar el dolor. El corticoide, entre otras propiedades, retiene sal y me genera las condiciones necesarias como para que la presión suba, aparte de hacer subir la glucemia. Entonces, ustedes como pacientes deben recordarle ante otro profesional, que ustedes van a hacer una consulta traumatológica en este caso, su condición de hipertenso, para que el médico que va a prescribir un medicamento tenga en cuenta puntualmente este dato que es trascendente e importante, porque ustedes por ahí le alivian el dolor y sin embargo nos complicamos con el tema hipertensivo. Fernando. Eso tiene mucha importancia, sobre todo si la formulación que incluye el corticoide que le van a aplicar, les dicen que va a durar un tiempo. Es decir, lo que nosotros llamamos corticoides de depósito, cuyo efecto por ahí dura un mes. Esos son los más peligrosos de todos y nos obligan generalmente a cambiar el tratamiento para acompañar al paciente a lo largo de ese mes. Entonces es un tema a tener en cuenta. Fernando, te quería hacer una pregunta, porque también la hacen en el consultorio para aclararle un poco a la gente. ¿Qué es peor, la máxima o la mínima? ¿Por qué no me hablas un poquitito de eso? Es un problema y depende un poco de la edad del paciente. Si yo tengo un paciente setentón u ochentón, difícilmente la mínima suba. Lo que va a subir va a ser la máxima, y esa máxima, como todos ustedes saben, si cometemos errores, nos aproxima al accidente cerebrovascular, sobre todo a la hemorragia cerebral. Si la máxima sube demasiado, lo que ocurre dentro del cráneo es que se rompe, porque eso es en definitiva lo que ocurre, no es que se tapa, se rompe una de las arterias que tenemos dentro del cráneo, y cuando se derrama esa sangre no se derrama y queda ahí. Esa sangre sale con la presión de 25, 27, 30, lo que haya en ese momento, y destruye todo el cerebro que hay alrededor. Y nuestro cerebro, lamentablemente, no es como el cerebro de una vaca que ustedes van a ver en una carnicería. Nuestro cerebro es gelatina. Literalmente lo destruye, de manera que en el momento del sangrado estamos en manos de Dios, porque no sabemos qué arteria se va a romper ni a qué sector del cerebro lo va a afectar. Hay gente que puede sobrevivir a esto sin mayores problemas, hay gente que muere en el evento y hay gente que queda con secuelas de mayor o menor significancia. A veces la presentación inicial de esta emergencia hipertensiva es un accidente cerebrovascular, que es, digamos, la complicación mayor en un paciente hipertenso, lo que debemos proteger para que ese paciente no tenga. También hay otro punto que uno por ahí no tiene en cuenta como paciente, y es que por ahí, si no pasaba previamente y de golpe una presión máxima empieza a subir y una mínima empieza a descender en forma abrupta, hay enfermedades cardíacas que se manifiestan a través de ese problema en la presión, enfermedades cardíacas que por ahí no se controlan con las pastillas, y se impone entonces, cuando uno nota este tipo de cambios, una visita al cardiólogo, porque son además, por otro lado, problemas solucionables. El tema de la mínima es otro. La mínima, cuando sube, es sobre todo en los pacientes jóvenes. Esa mínima, uno habla de... Donde la arteria tiene, por supuesto, al ser más jóvenes, mayor elasticidad. Correcto. Que aquel paciente que decía Fernando, mayor, donde la arteria es más rígida y con más probabilidades de romperse, ¿no? La arteria del paciente más joven difícilmente nos lleve a un evento de estos. La arteria del paciente más joven, en general, si tenemos hipertensión sistólica, que viene a ser la máxima, nos encontramos en un 14, un 15, un 16, con mínimas que, cuando hablamos de hipertensión, según la gravedad, pueden ser 9,5, 10,
11, más allá si ya superamos los 12 ya es un tema severo que hay que mirarlo de otra manera. En general esto acompaña a otro tipo de cuadros, ¿no? Digamos, si uno lo deja correr, termina acompañando otro tipo de cuadros, elevación de triglicéridos, insulinoresistencia, diabetes, pero per se causa una serie de daños en el cuerpo que a la larga se transforman en problemas si uno con el correr de los años no presta atención. Correr de los años, estamos hablando de repercusiones cardíacas con hipertrofia ventricular, repercusiones a nivel renal, repercusiones, como decíamos el otro día, en las arterias de nuestro fondo de ojo, de manera que no es un tema menor, porque uno conoce mucha gente que dice, bueno, tengo 14-10, me como lo mismo el salamín, me tomo el analgésico y ya está. No es así, lamentablemente. Si bien uno no va a terminar con un accidente cerebrovascular, uno lentamente va arruinando todas las arterias de su cuerpo y siendo aún un individuo joven, se va a encontrar con problemas a nivel coronario, con problemas a nivel cardíaco. Nos corre el tiempo. El problema es el camarógrafo. Nos corre el tiempo, así que tenemos que cerrar el bloque. Hay un montón para hablar de hipertensión, lo retomaremos por supuesto, tenemos que hablar de terapéutica, o sea, hay emergencias por ahí hipertensivas, cómo manejarnos, así que hipertensión y embarazo da para muchísimo más. Así que bueno, vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, final de la emisión del día de hoy. Les queremos agradecer la fidelidad. Esperamos que les haya gustado lo que ya hemos puesto en Facebook. Les queremos agradecer también a nuestros auspiciantes que en definitiva hacen posible todo esto. Y esperamos, por supuesto, que el programa les haya gustado. Como siempre, tienen la disponibilidad tanto de los teléfonos como ahora de la web para acercarnos a las inquietudes que quieran y estaremos dispuestos a contestar las preguntas que ustedes quieran también. Sin más, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Dos breves agradecimientos. Uno, a Luciana Ejido, mi hija, que armó un poquito de Facebook, y a Rolly, que es nuestro camarógrafo y editor, que por supuesto subió los programas a Facebook. Así que espero que los puedan disfrutar y poder verlos en el momento que ustedes tengan tiempo. Sin más, hasta la próxima semana y nos encontramos para una nueva emisión de Prevención TV. Hasta entonces.